contaba en un principio, yo andaba, decimos aquí, de la Seca a la Meca, de un lugar a otro, y no me hallaba. Y eso es lo más común en el ser humano, que trabajamos a modo supervivencia. Queremos nada más sobrevivir. ¿Cómo le hago para sobrevivir mi día a día? Pero nunca o pocas veces nos preguntamos, ¿cuál es el sentido mío de mi vivir? ¿Qué sentido tiene vivir? Sí, efectivamente, ¿cuál es el sentido de tu vida? Actualmente nos damos cuenta que están llenos los consultorios de los médicos, de los terapeutas, en función a que la gente ha perdido el rumbo. Hemos perdido el rumbo de nuestra existencia. Buscamos el camino y no lo encontramos, y los caminos que en un momento dado nosotros llevamos a cabo y caminamos son caminos que no nos llevan realmente a la felicidad. Encontramos que mucha gente, ante esa situación de no encontrar un rumbo en su vida, empieza a encontrar un refugio en las drogas, empieza a encontrar un refugio hacia su dolor, hacia su depresión, hacia su angustia. Te hago una pregunta: ¿tú eres de esas personas que andas buscando un rumbo en tu vida? ¿Te sientes contento, alegre, satisfecho con lo que haces en el día a día? Muchas personas les ahoga su existencia. No encuentran realmente una razón por la que vivir. Hace poco daba yo una conferencia y les decía que todos necesitamos un porqué. Un porqué estamos aquí. Un porqué estamos en este trabajo. Un porqué estamos en este lugar. Te hago una pregunta y te la repito. ¿Tú sabes tu por qué? ¿Tú sabes realmente cuál es el sentido de tu existencia y cómo encontrar ese sentido a tu propia vida? Hay muchas recetas. La gente te da muchas recetas. Hace años, puedo decirlo con toda franqueza, yo pensé que encontraba el rumbo de mi existencia en diferentes actividades que yo hacía. Siempre he sido una persona inquieta, una persona que me gusta mejorar e ir en la vanguardia y la tendencia. Desde pequeño me han enseñado a no estar quieto, a seguir caminando en la vida. Sin embargo, caminaba y de repente tenía que buscar otro camino. No me gustaba ese camino, no me satisfacía. Y empezaba otro camino y caminaba, y de repente también ese camino decía, no me hace sentirme satisfecho, ¿por qué me siento vacío? Y volví a intentar, ya sea en la cultura, en el deporte, en el estudio, en muchas actividades que hacía, y no me sentía yo bien. ¿Y sabes por qué? Porque encontré que no era precisamente las actividades lo que me hacían feliz, sino lo que realmente me daba ánimo, me daba optimismo, me daba deseos de seguir adelante. Estaba en mi interior, estaba buscando afuera lo que debería de haber encontrado desde hace mucho tiempo adentro. Bueno, los tiempos a veces llegan pronto a las cosas que uno desea y a veces no te llegan a tiempo. A veces decimos que nos llegan a destiempo. ¿Por qué? Yo sigo aquella creencia que decía Jesús: no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Señor. Bueno, se movió la voluntad del Señor a raíz de que conocí nuevas técnicas, nuevos procesos, que tuve nuevos conocimientos. Pero te repito, lo que
me hizo sentir más en paz, que me hizo en un momento dado quitar de mi vida esa depresión, esa angustia, esa situación incómoda frente a la vida, fue entender que estaba trabajando y estaba arando tierras que no debería de haber arado. La mejor tierra y la más fértil es la tierra de ti mismo. Es mi tierra la que tenía que fertilizar, la que tenía que plantar, donde tenía que plantar la semilla de mi vida, de mi existencia. Tenía que plantar semillas de optimismo, semillas de paz, semillas de tranquilidad, semillas de amor. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Para poder ver todo aquello hermoso. Mira, te voy a poner un ejemplo. No sé tú, ahorita que estás escuchando esta conferencia, que la hago con mucho gusto para ti. Cuando tú ves un paisaje hermoso, ¿qué sientes? ¿Te sientes maravillado? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes feliz? ¿Quieres seguir estando allí? O también te digo otra cosa. Hay muchos como yo veían así el paisaje, por más bonito que estuviera, lo veías como sin gusto, sin ganas. ¿Qué tiene que ver ese paisaje? ¿Qué me dice ese paisaje? A mí no me dice nada. ¿Por qué? Porque yo andaba con otros temas en mi cabeza. Porque yo traía otros problemas y esos problemas hacían que viera el paisaje de otra manera. Y eso nos pasa en la vida real. ¿Cómo vemos la vida? ¿Cómo vemos la existencia? ¿Estamos viendo la existencia como es? ¿Cómo nos fue realmente dada la existencia? ¿Cómo realmente nos la presenta el universo? ¿O la vemos de acuerdo a nuestro propio mundo? ¿Realmente nosotros estamos viviendo una vida? ¿Cómo podía describirla? Una vida sin sentido en muchas ocasiones. Porque aunque nos presenten lo mejor, aunque te presenten el mejor platillo de comida, aunque te regalen el mejor carro, aunque te regalen te generen tus sueños, tus deseos y todo eso, ¿por qué muchas veces sentimos vacío? ¿Por qué muchas veces nos sentimos que no nos llenan aquellas cosas? Hace poco me comentaba una persona que visitó un país donde fueron en un bote a mirar allá el mar y estaban comiendo, estaban departiendo un vino blanco muy a gusto, y uno de los meseros se acercó con ellos y le dijo: oigan, son de los pocos que siguen pidiendo vino blanco, pero esto, ¿por qué no nos han pedido lo que todos nos piden? Y ya le preguntaron, dice: pues ¿qué les piden a ustedes? Entonces ahí le enseñaron no solamente el menú y la carta de la comida y de los vinos, les enseñaron una carterita que abrieron así, una carterita de pastillas, vamos a decirlo. Y esa era la pastilla para la felicidad, la pastilla para que en ese momento se te quitara la depresión, la pastilla para que se quitara la angustia, la pastilla para que te sintieras bien. ¿Es posible que estemos buscando el sentido de nuestra vida en una pastilla? Estamos creando dentro de nosotros una realidad virtual, porque no hemos entendido que en nosotros está producir felicidad, en nosotros está eliminar esa depresión, en nosotros está eliminar esa angustia. Nosotros podemos producir la oxitocina, la endorfina, las diferentes hormonas, serotonina, todas esas, dopamina, que podemos producir y nosotros podemos generar esa felicidad. Pero hemos caído en la trampa de las drogas, hemos caído en la trampa del sinsentido de la vida.
¿Cómo es posible que yo tenga que pedir una pastilla para poder vivir, para poder sobrevivir, para poder aguantar esta vida que yo creo que ha de ser para ellos tormentosa, a modo de que necesitan la pastilla? Por eso, cuando nosotros estamos aquí, estamos ahorita viendo claramente que nuestra existencia podemos nosotros mismos cambiar nuestra propia existencia. Y como te comentaba hace unos momentos, yo me di cuenta de que era en el interior de mí mismo, en mi interior, donde podía yo encontrar aquellas cosas que yo necesitaba. No entendemos que todo nos ha sido dado y nos ha sido dado desde un principio. Pero desde luego que si nos ha sido dado, también tenemos que trabajarlo. Tenemos que generar acciones, tenemos que generar hábitos, tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que transformar nuestra vida para hacer magia dentro de nosotros mismos. Nos estaremos preguntando, ¿pero qué es vivir? ¿Qué es el sentido de la vida? Yo te diría una cosa, ¿qué es para ti la muerte? La muerte, para comparar qué es la vida, desde luego. ¿Qué es la muerte? La muerte es la nada. La muerte es ya no andar, ya no caminar, ya no hay movimiento, ya no hay energía en la muerte, en el sentido estricto de la palabra. Entonces, ¿qué es lo contrario? ¿Cuándo tienes vida? Contrariamente a la muerte, cuando andas, cuando caminas, cuando te mueves, cuando tienes energía, cuando tienes luz dentro de ti mismo. Es el momento en que tú empiezas a tener vida. Y te hago una pregunta de nuevo. ¿Tú tienes ahorita iluminada tu vida? ¿Tienes energía? ¿Caminas alegre y contento en tu existencia? ¿O vas pasando como muchos que van agachando la cabeza, tristes, compungidos, sin saber qué rumbo tomar en su existencia? Viven como robots, es decir, están cercanos a la muerte, están por ya no dar pasos, por ya no dar movimientos, por ya disminuir su nivel de energía. Para que tú consigas el sentido de tu vida, sí, yo sé que me dirás que debemos tener un propósito de vida, pero aguas. Aquí hay una trampa en el propósito de vida, una trampa muy grande. A ti te dicen, este es tu propósito de vida, o tengo un propósito para vivir, pero hay algo muy importante que yo te diría. ¿Es tu deseo realmente ese propósito de vida? ¿O estás haciendo el propósito de vida de otra persona? Porque yo conozco mucha gente que dice, yo estoy haciendo mi propósito de vida, esto me gusta. Y a los 2 o 3 o 4 o 5 años, ¿sabes qué sucede? Oye, me siento vacío. Ya logré mi propósito, pero no me llena. No me llena ese propósito de vida. ¿Por qué? Porque no es tu deseo profundo ni tu deseo interno. Por eso te digo que hay una trampa en el propósito de vida. Si ese propósito de vida no responde realmente a un deseo interno y profundo. Decía Jacques Lacan, un famoso psicoanalista, ¿por qué la gente es adicta? ¿Por qué la gente se encuentra reprimida? ¿Por qué la gente no avanza? ¿Por qué la gente se enferma? Y decía Jacques Lacan, por el bloqueo del deseo. ¿Qué es el bloqueo del deseo? Está reprimido tu deseo interno y tu deseo profundo. Porque a ti durante los primeros años de tu vida y los siguientes te dijeron cómo debes de comportarte. En sí, en términos generales, no está mal, pero te daban directrices, muchas de ellas cargadas de creencias y de pensamientos y de situaciones muy falsas. Entonces, ¿qué sucede?
Ese es mi propósito de vida, como aquel que le dicen vas a ser doctor, porque pensamos que una familia de doctores vas a ser abogado, toda nuestra familia es abogado, y tú te vas a dedicar a abogado, te vas a dedicar a empresario, porque todos somos empresarios, y esa es la línea de nuestra vida. ¿Y sabes qué? A lo mejor lo haces, pero ¿sabes qué pasa cuando lo haces? Vas a entrarle al menú de las pastillas, vas a entrarle al menú del alcohol, vas a entrarle a ese menú que te daña tu existencia, porque estás haciendo algo que no es tuyo, no es tu deseo profundamente interno. ¿Tú sabías que un personaje de Francia fue a estudiar a Okinawa, Japón? Un fenómeno que existe allí en esa ciudad. La mayoría de las personas duran hasta una muy avanzada edad. Entonces se dio cuenta que una gran mayoría arriba de 100 años. Entonces dijo, no, yo voy a ver qué está pasando, qué está sucediendo, cómo es eso, me interesa saber. Y ellos se encontraron con algo que quizá ya hayas oído en alguna ocasión, que ellos tenían un Ikigai, o tienen un Ikigai. ¿Qué es una Ikigai? Una razón para vivir que valga la pena. Repito, la traducción no es tan literal. Una razón para vivir que valga la pena. Entonces empezaron ellos a darle a las personas una razón para vivir que valga la pena. Entonces ya no les impusieron un propósito, ya no les impusieron una cosa a fuerzas. ¿Qué decíamos que era la vida? Es energía, es iluminación, es optimismo, es algo que te dé frutos de paz, frutos de tranquilidad, que te dé frutos de amor. Si ahorita estás viviendo un propósito, yo te digo, ¿qué frutos estás teniendo en tu propósito? Bien, en este Ikigai es un sistema que tú puedes encontrar dentro del internet y lo puedes estudiar. De hecho, yo hice mi Ikigai cuando estaba estudiando con una persona que me asesoraba. Me dice, no, antes de todo te quiero hacer tu Ikigai. Bueno, ¿qué es eso de Ikigai? Y ya, sí sale tu perfil, donde descubres de alguna manera tu talento, descubres qué áreas de tu vida te hacen más feliz tu existencia, qué cosas son prácticamente tu deseo interno. Y cuando tú tienes y trabajas en tu deseo interno, empiezas a cambiar tu existencia y dices, ay, ahora sí tengo por qué levantarme temprano. Como que ya el paisaje ya lo veo bonito y siempre lo veo bonito y cada vez lo veo mejor. Te quita los lentes oscuros o esos lentes verdes, rosas o como sea de diferente color, te los quitan para que puedas ver la maravillosa existencia. Entonces, en ese momento empiezas a encontrar tu sentido de vivir, empiezas a encontrar tu sentido a la vida, tu sentido a la existencia. Entonces te preguntarás, bueno, ¿y yo cómo puedo hacerle para que encontrar ese razón que valga la pena en mi vida? ¿Cómo puedo desbloquear ese deseo? Como decía Jacques Lacan, o como dicen los del Ikigai, ¿cuál es la razón que valga la pena para mí vivir mi existencia? Pero la mía, repito, la mía, no la del otro. Como te comentaba en un principio, yo andaba, decimos aquí, de la Seca a la Meca, de un lugar a otro, y no me hallaba. Y eso es lo más común en el ser humano, que trabajamos a modo supervivencia. Queremos nada más sobrevivir. ¿Cómo le hago para sobrevivir mi día a día? Pero nunca o pocas veces nos preguntamos, ¿cuál es el sentido mío de mi vivir? ¿Qué es lo que me ilumina? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que me da tranquilidad? ¿Qué es lo que me da paz? ¿Qué es lo que me da gusto?
Recuerdo yo que iba a viajes, salía comúnmente a viajes. Fuera mi esposa tenía agencias de viajes. Viajábamos mucho y había veces que no me sabía nada. ¿Por qué? Pero no me sabía nada porque yo no sabía nada. No sabía de sabor. ¿Sí? No sabía de sabor. Hasta que encontré o he empezado a encontrar un sentido a mi existencia. Pero ¿cómo empezar? Ahorita tú me dirías, está bien todo lo que, a lo mejor lo que me has dicho, no sé qué les ha parecido a ustedes. Pero dame un norte, dame una idea de cómo puedo yo lograr algo. Bueno, lo primero, descubre qué es lo que quieres, cuál es tu deseo profundo interno. Una metodología es el Ikigai. Otro es buscar a través de una terapia o a través de ciertos ejercicios de buscar tu por qué, estarte contestando continuamente por qué quiero esto. Y cuando contestes, di por qué y por qué puse esto. Y cuando lo contestes, y por qué puse esto. Y cuando lo contestes, y por qué. Contestar el por qué, hasta que encuentres un por qué donde tú conectas con la felicidad. Puedes hacer también el Ikigai. No sé de qué manera. Por otro lado, tienes que buscar que ser una persona feliz. ¿Cómo? Hoy empieza por sonreír. Hoy empieza por dar gracias. Hoy empieza por tener pensamientos positivos. Ante un negativo, piensa positivo. Yo sé que cuesta mucho trabajo. Yo lo estoy viviendo, yo lo vivo, porque me llené de sarro, de cosas sarro me refiero a las creencias e ideas limitantes. Entonces tienes tú que cambiar y transformar tu vida, tienes que transformar tu existencia. Tú tienes que hacer sentir. Cuando vives es cuando caminas. Recuerda, cuando tienes energía, cuando te sientes iluminado, cuando te sientes optimista. Eso es vivir. Si tú llamas sentido de mi vida, pues así te tienes que sentir, lleno de energía y no vacío, ni tener que estar recurriendo a las drogas o al alcohol o a otro. Tienes que ser siempre una persona agradecida. Y otra, no te quedes con lo que tú tienes. Compártelo con los demás. Eso te ayuda mucho, porque al final de cuentas, no creo que haya Ikigai que funcione, ni deseo interno que funcione, si no das de lo que tienes a los otros. Fíjate, estos elementos son fundamentales para que tú puedas encontrar un verdadero sentido a tu existencia. Que no termines en un vacío. Muchos inician un propósito y dicen, ya, no me gustó el propósito. Ya, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Están como yo en un principio. ¿Y ahora qué sigue esto? Esto me gusta mucho. Estaba de novedad en novedad, brincando de un lado a otro. Encuentra ese propósito de vida en ese tesoro interno de tu existencia que eres tú mismo. Tú mismo eres tu propio tesoro. Allí vas a encontrar el sentido de tu vida que de alguna manera te pusieron palas de sarro o palas de tierra para que no lo vieras a través de creencias y pensamientos limitantes. ¿Tienes un propósito de vida? Pero si verdaderamente tienes un propósito de vida, tienes que cuestionarte qué me produce o qué me está produciendo de frutos ese propósito de vida, ese sentido a mi existencia, ese sentido de vivir mi vida. Puedes tener un gran sentido de vida siempre y cuando te analices a ti mismo. Y acuérdate, el mundo que debes de conocer antes que el otro mundo, el exterior, es tu propio mundo donde debes de trabajar. ¿Qué te ha parecido? ¿Ya encontraste el sentido y el propósito de vida?